Fortalécete en Dios. Es el mensaje esta mañana, por lo menos la idea temática que vamos a estar considerando. En especial en momentos de dolor, momentos de angustias, tal vez de pérdidas, en los cuales, en esos momentos en que vemos y palpamos nuestras fuerzas, cómo se disminuyen. Y no es una percepción nada más, sino que lo sentimos real en el ánimo, real en la alegría, real en la forma de movernos, de pensar, de decidir. El asunto es, fortalécete en Dios. Vamos a ver que en muchas ocasiones nos resignamos. Nos resignamos a lo malo. Y decimos en alguna manera, bueno, si Dios lo permitió, si Dios lo quiso así. Y yo me preguntaba, ¿está bien resignarse de esa manera? ¿Es acaso todo lo malo que llega a nuestras vidas una determinación de Dios sobre nosotros? ¿Algo que Él planeó específicamente para que nos sucediese a nosotros? Es un absurdo considerar de esa manera, porque Dios no hace nada malo, ni busca lo malo, ni siquiera nos tienta a nosotros, como dice en el libro de Santiago. Así que esa resignación no tiene nada que ver con la fe. Resignación no es fe. Fortalecerse en Dios en medio de esas circunstancias es lo que realmente tiene que ver con la fe. Vamos a ver un ejemplo práctico. En el Antiguo Testamento, un personaje, Primera de Samuel, podemos ir buscando allí, en el capítulo 30 de Primera de Samuel. Antes de los reyes está Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30. Para entrar un poquito en contexto, aquí recuerden que en los tiempos del rey Saúl, que empezó a tener muchos celos por David y porque las victorias que tenía, y quería matarlo. Y estaba persiguiéndolo por todos lados y quería darle muerte a David, que todavía no era rey. Estaba el rey Saúl allí reinando sobre todo Israel. Y lo que hace el rey David es huir hacia tierra de los filisteos. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Pero David huye para el lugar de los filisteos, habla con el rey Aquis allí, y el rey Aquis le asigna un pueblo, una zona, para que en Siclag, para que él pueda establecerse allí con sus hombres, con la familia de sus hombres, sus mujeres, sus niños, y pueda establecerse y estar en la tierra de los filisteos. Pero claro, Israel y los filisteos estaban en guerra y se habían reunido para una batalla. Estaba Saúl con todo su ejército, los filisteos con todo su ejército, y David estaba usando el beneficio de los filisteos, y dijeron, bueno, agarró a sus hombres, vamos a apoyar a los filisteos. Y fueron, marcharon con los filisteos rumbo a la batalla, y los capitanes de Aquis le dijeron al rey, pero, ¿y si en el medio de la batalla David se vuelve contra nosotros con sus hombres? ¿Vamos a ser sorprendidos? Eso puede ser una desventaja tremenda para nosotros. Y el rey dice, no, yo confío, nos ha dado muestra todo este tiempo David, que es de fiar. Él no nos va a hacer, él no nos va a traicionar. Pero todos sus principales generales dijeron, no vamos a dejarle que vaya con nosotros porque se va a volver contra nosotros y nos va a hacer mal, ¿no? Entonces lo que resuelven ese día, por ejemplo ahí en el capítulo 29 de Primera de Samuel, versículo 6, dice, aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tus siervos del día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios.
pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no vengas con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo y levantándoos al amanecer marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volverse a la tierra de los filisteos. Los filisteos fueron a Jezreel. Esa batalla fue tremenda batalla de los filisteos contra los israelitas. Ganaron los filisteos. Esa batalla resultó en la muerte del rey Saúl y en la muerte de los hijos del rey Saúl. O sea, esa batalla fue importantísima porque luego le daría lugar al reinado del rey David sobre el mismo Israel. Pero eso ya es otro contexto de historia. Aquí estamos simplemente con David. Sí. ¿Qué pasaje podés repetir? El 1 de Samuel. 1 de Samuel leímos en el capítulo 29, versículo 6 en adelante. 1 de Samuel. Capítulo 29. Entendí capítulo 30. Sí, ahora sí, el 30 es el texto de hoy. 31 al 6 vamos a leer ahora. Leí un poquito los versículos anteriores para entrar un poquito en contexto nada más, lo que había sido, por qué tuvieron que volverse, no participaron de la batalla. Pero quiero mostrar que salieron de Ziklag. Dejaron sus familias, sus mujeres y sus niños y avanzaron hacia la batalla. ¿Por qué es importante eso? Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, porque a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí tenemos un pasaje interesante, porque vemos mucho llanto, mucho dolor, mucha angustia, y es comprensible ese llanto, dolor y angustia. Claro que lo era. Habían salido y de repente llegan y estaban todos sus hogares destruidos, sus plantaciones quemadas, sus casas. Y vieron y se enteraron que su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas habían sido todos llevados cautivos por los amalecitas, que vieron la oportunidad. Claro, todos los hombres habían ido a pelear contra Israel, habían quedado todos desolados. Esta es la nuestra. Estos amalecitas, que eran por lo generalmente oportunistas, bandidos, pero un pueblo también fuerte del desierto, arrasaron con todo aquello y se llevaron a todos cautivos. Vamos a ver más adelante las dos opciones que tenemos ante estas situaciones, pero perdieron mucho, esa es la verdad. Perdieron mucho por intentar hacer algo que al final no lo hicieron y tuvieron que volver. ¿Se podría recobrar todos aquellos? Creo que podemos, en alguna manera, en algún área de nuestra vida, identificarnos con estos hombres, con esta gente, con estas familias. Y no necesariamente porque vivamos nosotros en Ziklag, porque vivimos aquí en San José o los escuchas del audio viven en otros departamentos, en otros países, inclusive. Pero les voy a decir algo. Hay un enemigo de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestras vidas, y no es Dios. Dios no hace lo malo, como decíamos al inicio. Es el diablo. Ahí tenemos a alguien que va a intentar invadir nuestros lugares sagrados. Aquellos lugares en los cuales decimos, no me toquen esta área, no me toquen esta situación, ya sea de la familia, de los hijos, de los esposos, las esposas, las empresas. Esos son nuestros lugares, nuestros Ziklag.
nuestro lugar de refugio, nuestro lugar de tranquilidad, nuestro lugar de sosiego, en donde somos felices. Y no nos gusta que se toquen esas áreas, ¿o sí? El diablo va a querer tocar esas áreas en nuestras vidas cuando estemos fuera. Fuera en el sentido de desprovistos, desatendiéndolos. Cuando estemos en alguna manera no velando y orando por cada una de estas situaciones o lugares, sino durmiendo en el sentido de descansados, es decir, no va a pasar nada en esta área o en aquella otra área, lo cual luego se va a traducir en desesperanza, en desolación, en pérdida. Y esa pérdida va a producir esa angustia y dolor que producía acá a estos hombres. Y se desenfocan de su visión, se llenan de esa amargura en sus propios corazones. ¿Y saben quién hace esas cosas? No es decir, Dios lo permitió. Esa resignación no es correcta. No es correcta porque eso es ignorar que hay otro que es destructor. ¿Quién es ese destructor? ¿Quién es ese homicida del inicio? ¿Quién es ese ladrón y mentiroso que dice la Biblia? Les voy a leer. No desmarquen ahí. Solo 2 versículos en Juan 10:10. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si ves que en tu caso sufres pérdidas que te llevan a angustia y dolor y desesperanza, esas cosas no pueden venir de parte de Dios. Porque Él quiere, Él ha venido que tengamos vida, vida en abundancia, gozo. No significa que no nos sucedan cosas, pero si Dios las permite, esas cosas van a redundar en regocijo, en fortalecimiento de nuestra fe, no en ese bajón como le llamamos nosotros. Ahí también en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el inicio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es el diablo, ladrón, homicida, mentiroso. Y cuando alguna de estas cosas afectan nuestra vida espiritual, afecta nuestra carne, pero eso obviamente termina afectando nuestra vida espiritual, nuestra forma de mirar a Dios, nuestra forma de mirar los caminos de Dios. Les aseguro que no ha venido de Dios, ha venido del diablo. Así que resignarse y decir, bueno, Dios lo permitió, es tirar la toalla. Y no podemos darnos el lujo de tirar la toalla. ¿Saben que el diablo quiere? Nuestro corazón, nuestras esperanzas. Si logra tomar nuestro corazón y nuestras esperanzas, nos habrá vencido. Y habrá vencido la obra de Dios que se mueva a través de nosotros. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, si el diablo logra de alguna manera tomar nuestro corazón, tomar nuestra fuerza de esa resignación, bueno, ya lo perdí, ya me quedé sin nada, o no tengo otra cosa que hacer, esa forma de resignación, simplemente hemos entregado nuestro siglac, nuestro lugar al enemigo. Y dijimos, bueno, está bien, que se haya llevado nuestras mujeres, nuestros hijos. Eso es lo que estaba pasando a los hombres de David. Se estaban resignando de esta forma. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay dos formas de actuar. Y la vamos a ver en este pasaje. A veces nosotros pretendemos anestesiar el dolor de esas situaciones, lo anestesiamos con actividades religiosas. Y decimos, en esa forma, a veces la forma que actúa la resignación es: hago más actividades religiosas y simplemente digo, bueno, Dios lo permitió.
pero nos damos cuenta que ese montón y cúmulo de actividades religiosas no tenemos la misma relación y comunión con Dios que teníamos antes de todas esas otras cosas. Entonces, eso no es estar fortalecido, eso no es seguir adelante, eso es seguir haciendo, eso es simplemente seguir sobreviviendo. Y creo que Dios quiere algo más que sobrevivamos. Él quiere una vida abundante para nosotros. Entonces los dos puntos de esta mañana son: no aceptes la derrota. Siempre me gustan los juegos. No aceptes la derrota en ninguna manera. O sea, es decir, no te resignes. No solamente sobrevivas con aquel mal que ha llegado a tu vida y simplemente aceptes que pierdes las esperanzas, que pierdes tus sueños y ya todo se acabó, pero ¿qué le voy a hacer en lo que Dios ha permitido en mi vida? Podemos decidir otra cosa para nosotros. Podemos decidir cambiar. Podemos decidir levantarnos y mirar, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Preguntarnos. Comprometernos, no con el vencimiento, sino con la solución. Sino con la nueva estrategia que vamos a asumir para hacer frente a aquello que nos ha sobrevenido. Y no solamente escondernos detrás de la pérdida. El diablo, recuerden que es ladrón y homicida. Él roba principalmente corazones, ánimos. Él roba esperanzas. Y Dios es un Dios de esperanza. Recuerden que hemos visto en los mensajes anteriores. Pero el diablo es un ladrón de esperanza, ladrón de entusiasmo. Y tal vez te haya sucedido algo que te haya llevado a tener todo tu entusiasmo en algún momento de tu vida cero. ¿A quién no le ha pasado eso? Ese no ha sido Dios. Ese ha sido el diablo. Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. No quiere devorar a los que no conocen a Dios. Ya los tiene. Ya hacen lo que Él quiere. ¿A quiénes quiere devorar? A los que buscan seguir a Dios. A los que buscan ser fieles a Dios. A eso va a querer devorar el mismo diablo. No se trata de no va a haber robo, como en este caso. No va a haber pérdida. No se trata de no va a haber esas cosas. Sino, ¿qué voy a hacer yo cuando esas cosas suceden? ¿Vamos a aceptarlas en forma de resignación o nos vamos a levantar? Y la solución que vamos a ver acá, que nos presenta el rey David en ese fortalecimiento que toma en Dios, es atacar. ¿Vamos a atacar? Nos atacaron en lo que hablábamos recién de esos pueblos allí en Medio Oriente. Nos atacaron, les vamos a atacar. No nos vamos a dar por vencidos de ninguna manera. Le voy a mencionar dos ejemplos ya conocidos también en relación a esa o resignación o poner manos en la obra. Uno de esos, los dos están en el libro de Jueces, un poquito más atrás. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículos 13 al 16. Jueces. Ahí estaban los madianitas por 7 años asolando la tierra de Israel, llevándose su cosecha, su cosa, invadiendo sus casas, ellos ocultándose en las montañas, en las cuevas, ocultando sus granos. En Jueces 6:13 dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de la tierra, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés,
y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué estaba pasando con Gedeón? Lo mismo que estaba pasando con el resto de los israelitas. Estaban resignados. ¿Resignados? No podemos hacer nada. Es lo que Dios nos ha permitido. Es lo que Dios está permitiendo que suceda en nuestras vidas. Así que vamos a simplemente sobrevivir. Ya estaba esforzándose para esconder lo que había cosechado para que no se lo robaran los madianitas. Y Dios le llama, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás resignado? No, levántate y voy a pelear con ellos. ¿Y cómo voy a pelear si no tengo fuerza? Mi familia es la menor, y él solo. Les vas a ganar como si fueran a un solo hombre porque yo estoy contigo. Dios no quiere la resignación de su pueblo. Dios permitió que llegaran los madianitas, sí. ¿Dios les dio entrada? Sí, el pueblo estaba siendo desobediente, estaba ajeno a Dios y tenía que sufrir ese sacudón. Pero Dios no quiere que se resignen, porque Dios es un Dios de victorias. Dios es un Dios vencedor. Y ahí estaba llamando a Gedeón para que saliera de la resignación. Había otro hombre, otro ejemplo, un hombre fuerte, que se dice el más fuerte de la historia. Ahí en el capítulo 16 de Jueces. Jueces capítulo 16. Había hecho alarde de su fuerza, matando a filisteos y haciendo lo que él quería con su vida. Termina preso, perdiendo su vista, perdiendo sus ojos, perdiendo su libertad. Sin fuerza. Siendo el hazmerreír de todos. Ahí estaba Sansón. Y ahí en Jueces capítulo 16, versículo 26, ya cuando lo habían llamado para simplemente divertir, como si fuera un bufón, mira el fuerte de Israel, vamos a burlarnos de él. Jueces 16, 26 dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Estaba Sansón, resignado ya en la cárcel, sin sus ojos, sin su fuerza. Dijo una vez más, se fortaleció en Dios, fortaléceme Dios. Y puso su mano sobre aquellas columnas. Era un sistema de arquitectura conocido, en los cuales solamente todo se sostiene sobre dos pilares principales. Se apoyó así y Dios le dio la fuerza. La fuerza venía de su relación con Dios, no de su pelo, no de sus ojos. La fuerza venía de Dios y mató a más filisteos en aquel momento que los que mató en toda su vida. No se resignó, aunque prefirió entregar su vida como un héroe que morir resignado y todavía siendo el hazmerreír de todos. Les voy a decir algo, mientras existan ladrones, ¿qué va a haber? Policía y robos. Mientras existen asesinos, significa que sigan habiendo muertes, ¿no? Y así a pequeña escala y a gran escala, a escala personal, a escala familiar, a escala de país y a escala mundial. Mientras exista corrupción, va a haber corruptos, y eso se va a llamar la política. Y así podemos extenderlo a la escala que quieran en todo el mundo.
pero mientras exista el diablo van a existir esas cosas. Por eso no hemos de asombrarnos que en algún momento de nuestras vidas estas cosas golpeen la puerta de nuestros hogares, de nuestro Ziklag, de nuestro lugar seguro, del lugar de nuestras familias. ¿Qué va a pasar en esos momentos? Vamos a decir, bueno, es difícil la vida, es complicado, somos débiles, no podemos hacer absolutamente nada y simplemente nos vamos a esconder detrás de las frustraciones que lleguen a nuestros sentidos. Vamos simplemente a asumir la situación, es lo que Dios ha permitido y nada más. Simplemente vamos a asumir algunas actividades para simplemente acallarnos y pensar que todavía estamos en alguna manera fortaleciéndonos en nuestra fe. Pero hay una decisión crítica que tenemos que tomar. ¿Vamos a hacer eso o vamos a pelear? No es que vamos a seguir a pegar las cosas fuera, pero a pelear en el buen sentido de ¿qué es lo que produjo? ¿O qué es lo que produce esta situación? ¿Podemos revertirla de alguna manera? ¿Se puede revertir? Vamos a poner manos a la obra, vamos a fortalecernos en Dios, pero por sobre todas las cosas, no aceptes la derrota, ya sea en los estudios, en el trabajo, en la familia, en los matrimonios, en lo que sea. No aceptes la derrota en ninguna manera, Porque cuando aceptamos la derrota, las heridas no sanan en ninguna manera. Ahora, podemos decir, tenemos fe en Dios. ¿De qué depende nuestra fe? ¿De las circunstancias? A veces nuestra fe puede depender de las actividades religiosas. ¿Qué pasaría? Imagínate por un momento tu vida aislada, sin apoyo de otros de tu fe, sin actividades religiosas para llevar adelante. ¿Tendrías la misma fe en Dios? ¿Sería exactamente igual? ¿Te moverías de la misma manera? Necesitamos ser sinceros en esas cosas. De lo contrario, nos vamos a sentir como los hombres de David, derrotados y ya sin nada más que hacer ante lo sucedido. En primer lugar, no aceptas la derrota. En segundo lugar, ahí leemos en 1 Samuel, capítulo 30, versículos 6 y 8. Fortalécete en Dios. David dice en el versículo 6, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos moradores? ¿Les podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Se angustió David? Sí. ¿Tenía dolor? ¿Tenía llanto? Sí. Decían en los versículos anteriores que todos lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. ¿Has llorado de esa forma alguna vez? En el cual te has quedado sin fuerzas para seguir llorando y parece que has agotado las lágrimas ya por mucho tiempo. ¿Es posible? Es posible. Pero ahí tenemos dos formas diferentes de actuar. David se fortaleció en Dios. ¿Cómo se fortaleció en Dios? ¿Qué hizo? Consultó a Dios. El efod era representativo justamente de la intercesión sacerdotal delante de Dios. Entonces, consulta a Dios, ora a Dios. Voy a perseguirles. ¿Qué debo hacer, Dios, en esta situación? Y Dios le dio sabiduría. Le dijo, persíguelos. Les vas a alcanzar. No asumas la derrota. Ve por ellos. Eso hizo David. Se fortaleció en Dios. Pero el resto de la gente que estaba haciendo, llorando y llorando, pero la desesperanza
nos lleva a nada bueno. ¿Qué querían hacer los hombres de David? ¿Cómo reaccionaron? ¿Se puede reaccionar con alegría al dolor? No, el dolor produce dolor, punto. El dolor es dolor y trae llanto y eso no lo vamos a poder evitar en ninguna manera. Sí podemos decidir cómo vamos a reaccionar. ¿Cuál va a ser nuestra determinación luego de ese dolor y ese llanto? Los hombres de David se llenaron de enojo. ¿Contra quién? ¿Contra los amalecitas? No. ¿Contra David? Parece que no tiene lógica eso. ¿Por qué se llenaron de dolor contra David? ¿Qué culpa tenía David? Le estarían culpando. ¿Ves? Por intentar ir a ayudar a los filisteos, dejamos desprovistas nuestras familias, nuestros hogares, nuestros bienes. ¿Para qué? Para que después volvernos y aún ni siquiera pudimos participar de la batalla y vinimos y hemos sido despojados. ¿Por qué teníamos que ir a ayudarles a estos filisteos si somos nosotros el pueblo de Dios? Estaban culpando a David de lo que había pasado, pero David también había perdido todo. Y a veces eso hace el dolor. A veces en el dolor vamos a intentar culpar a la autoridad, ya sea incluso al presidente de la República, en nuestro caso. Vinieron inundaciones, pérdidas de cosecha, es culpa del presidente. Vinieron sequías, es culpa del presidente. ¿Es así o no es así? Se tuvieron que cerrar las empresas, es culpa del patrón, del dueño. Es culpa, no tuvimos mejoras en los salarios, es culpa del sindicalista que no viene su trabajo. Tuvimos problemas en el hogar, en la economía, es culpa de la administración de la esposa, del esposo. Hay problemas de otra índole, los hijos van a culpar siempre a los padres por sus decisiones porque son los que están en la autoridad. Las esposas van a culpar a sus maridos porque son los que están en la autoridad. Y así se va a cumplir un patrón. Los empleados van a culpar a sus patrones, los ciudadanos a los presidentes, al que esté de turno, los países a otros países que tengan mayor influencia. Y así va a ser a escala. Así funciona una forma de reacción cuando se pierde la esperanza y simplemente uno se resigna en la derrota. Va a culpar a otros. No pude progresar en mis estudios, culpa de esos pésimos profesores que no saben enseñar. ¿Es así o no es así? Claro que es así. Esa es una opción. Siempre tenemos esa opción a mano, pero esa opción no nos lleva a nada. No nos lleva a ninguna solución. David dice, se fortaleció en el Señor y oró. Oró. Dios, ¿qué tengo que hacer? Buscó sabiduría y le preguntó al Señor, en lugar de culpar a otro sobre eso que había pasado. Hubo un robo, sí. Hubo pérdida. Eso es real. Así como puede ser absolutamente real y tangible todo lo malo que pueda llegarnos a nosotros. En la escala, hay diferentes escalas. Para un niño lo malo puede ser que lo traten mal sus compañeros en la escuela, y eso para ella es muy grave. Pero a medida que vamos avanzando en la vida, los niveles de dificultad también van avanzando, y las cosas que consideramos malas también van avanzando. Y esas cosas pueden ser absolutamente reales. Y es posible que Dios no las obstruya, en el sentido de no haga lo que Él puede hacer para que no nos lleguen, porque Él puede hacer cualquier cosa. Es posible que sucedan esas cosas, porque hay otro que es real, como dijimos, el diablo. El diablo es real y va a atacarnos a nosotros. Es ladrón, es mentiroso, es destructor y es homicida. ¿Qué hace Dios? Dios nos capacita para hacerle frente. Dios, en primer lugar, nos dice, toma toda la armadura. Con ese versículo que está subiendo el hermano Julio ahí a grupo. Toma la armadura, toda la armadura para poder resistir. ¿Por qué Dios nos dice toma la armadura para resistir?
Porque Dios mismo está diciendo, es real lo que va a llegar a tu vida. Es real lo que el diablo va a querer hacer contigo, va a querer destruirte, va a querer tomar tu corazón, tus esperanzas, tu ánimo, tu visión. Tampoco Dios le dijo a David qué hacer antes de que él llorara, se volviera a él. No, ¿qué hizo Dios? Dios esperó. ¿Qué vas a hacer tú, David? David tuvo que dar ese paso, es decir, no, yo voy a buscar a Dios. Dios no fue y le dio vuelta la espalda a David. No, David, mira, tenés que hacer esto. A veces Dios espera que nosotros acudamos a Él, que confiemos, que Dios sabe todo, Dios es sabio y Dios entiende todas nuestras vidas. Todo lo que nos sucede a nosotros, Dios es capaz de comprender todas estas cosas. Dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cuando dice todas, no es solamente lo bueno, ni es solamente lo malo. Todas las cosas ayudan a bien. Pero tenemos que amar a Dios. Amar es buscarle. Amar es buscar su consejo. Amar es honrarle a Él. A veces cuando nosotros nos resignamos y decimos ta y bajamos los brazos, lo que hemos hecho en realidad es no solamente darnos por vencidos, sino que le estamos entregando en alguna manera nuestras vidas al diablo. Y es una figura, ¿no? Así como los hombres de David se habían resignado y ya le entregaron sus esposas, sus hijos, sus bienes a los amarecitas, ya de ellos. Ya se los llevaron, ya no podemos hacer nada. ¿Se los entregaron? Vamos simplemente a matar a David y ya está. Con eso vamos a tranquilizarnos nosotros, vamos a estar mejor. Mentira. No iban a estar mejor matando a David, de ninguna manera. Y nosotros resignándonos, tampoco vamos a estar mejor en alguna manera. Así que no entregues tu familia al diablo. No entregues tu cónyuge al diablo, tus hijos al diablo, tus padres al diablo, tus vecinos, tu trabajo. ¿Qué estoy diciendo? Si el diablo ha atacado por ahí, defiéndete. ¿Cómo te defiende? Busca sabiduría en Dios. Busca sabiduría en Dios, porque Dios es sabio. Y Dios te va a llevar a la solución, a recuperar todo lo que hayas perdido, porque Dios es un Dios de bien y de esperanza. Y Dios quiere una vida abundante para nosotros. Dios le dio una vida abundante a Job después de todas esas pérdidas. Job no se resignó. Job preguntó, sí, ¿por qué? Pero no era un porqué de acusación, sino un porqué profundo de corazón que quería en alguna manera llegar a entender aquello para poder seguir caminando, porque tenía mucha presión de afuera, de acusaciones. Y yo les voy a decir algo, Dios no ha cambiado. El mismo Dios que levantó a Gedeón, que le volvió la fuerza a un Sansón, que le dijo a David, levántate y ve porque lo vas a alcanzar y vas a recuperar a tu familia, lo que fuere. El mismo Dios no ha cambiado, es el mismo. Dios no cambia. Nosotros nos resignamos. No te resignes en alguna manera, sino, dice ahí la palabra de Dios, David se fortaleció en Dios. No dejes que el diablo se apodere de tus sueños, se apodere de tus esperanzas. Tu Ciclac, ¿cuál es tu Ciclac? Cada uno podrá tener uno diferente. Eso que le hace sentir alegre, gozoso, seguro, ese es tu Ciclac, lo tuyo, lo que es mío. El diablo va a atacar ahí. Y ahí se va a ver qué pasa con tu fe. En esos momentos, si le das tu ánimo, habrá ganado la batalla. No dejes que el diablo gane la batalla. Busca a Dios, fortalécete y recupera las esperanzas para tomar aquello que es tuyo. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por este ejemplo de valor, de ánimo que encontramos en tu palabra.
Sin duda, Padre, no ignoramos las acechanzas del diablo que intentará destruir todo aquello que de alguna manera nos lleva a mirar con esperanza hacia adelante, a mirarte y buscarte a ti, oh Dios. Fortalece el ánimo de nuestro corazón, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para levantar nuestras manos, para levantar nuestras rodillas paralizadas, así como en lo personal, en nuestras familias y aún como iglesia, Padre, que podamos mirarte a ti, oh Dios, y levantarnos con el ánimo y recuperar el terreno perdido también, Padre. Tuya es la victoria, tuya también la gloria y la alabanza, el poder por todos los siglos, oh Dios. Permítenos seguir hacia adelante como vencedores y más que vencedores en Cristo Jesús. Fortaleza a cada hermano, Señor, en aquello que está necesitando, en aquello en el cual ha sido golpeado y está siendo golpeado por el enemigo, Dios. Que su corazón tome ánimo para levantarse aún en medio del llanto, en medio del dolor, encuentre fuerzas en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un último corito.